de México avanza en su estrategia para impulsar el uso de combustibles por energías limpias. Aquí le decimos por qué. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida a 200 nuevos taxis híbridos que ofrecerán servicio en la capital del país y anunció que a esta flotilla se sumarán 50 taxis eléctricos que iniciarán operaciones en las próximas semanas. Mancera anunció que los vehículos que están al servicio del gobierno de la capital comenzarán su conversión a gas natural, con lo que se esperan ahorros en el gasto en combustibles. Tendremos un ahorro sustancial de 50% más o menos en combustible, un impacto ya en el cálculo para finanzas, poco más o menos con lo que vamos de transformación de 10 millones de pesos, y eso nos va a permitir ir haciendo las sustituciones con mayor eficacia. En el evento se presentaron los nuevos autobuses con motor a gas natural que darán servicio en el corredor Izazaga-Tlalpan. Dichos vehículos circularán por un carril preferencial para disminuir los tiempos de traslado y sustituirán a los microbuses que circulan por esta ruta. Este corredor Tlalpan, que ya ha sido comentado en la publicación en Gaceta de días anteriores, estará haciendo una sustitución de cerca de 900 microbuses por buses de esta calidad que estamos viendo hoy, de estos buses DINA, gas natural, con lo que vamos a hacer una reducción considerable de emisiones contaminantes. El jefe de gobierno capitalino destacó que la tecnología usada en los autobuses del transporte público cumplen con las normas ambientales más estrictas, por lo que también se da cumplimiento con los compromisos internacionales de reducir la emisión de gases contaminantes. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.